Hola, soy Amparo Violeta Cabanillas Pomiano, tutora del programa Senati Virtual en el curso Técnicas de la Comunicación Escrita. Y en esta oportunidad vamos a tratar un tema que es de suma importancia para mejorar tu redacción. Por ejemplo, un texto es coherente cuando tiene sentido y orden lógico. Para lograr esto, ¿qué debemos hacer? Debemos tener en cuenta, por ejemplo, el uso de los signos de puntuación, ¿no? También debemos tomar atención en el uso de referencias para no repetir innecesariamente las palabras. Y además debemos usar bien los conectores. Y justo de este último tema es el que se va a tratar esta clase. Empecemos con el tema. Leamos el siguiente texto. Si te gusta jugar fútbol, practica este deporte. No te excedas. El fútbol es saludable, puede causarte lesiones irreparables. ¿Qué observamos en el texto leído? Que hay 3 oraciones y cada una está separada por un punto seguido. Podríamos mejorar este texto de la siguiente manera. Ahora leamos el texto con algunas correcciones. Si te gusta jugar fútbol, practica este deporte. Sin embargo, no te excedas. El fútbol es saludable, pero puede causarte lesiones irreparables. ¿Qué observamos aquí? Que hemos añadido las palabras sin embargo y pero. Estas nos ayudan a enlazar las ideas y formar una sola oración. Ya no tenemos 3 oraciones, sino una sola con las palabras enlace, que en este caso vendrían a ser los conectores. ¿Qué entendemos por conectores? Son las palabras o conjunto de palabras que se emplean para enlazar y organizar ideas de manera lógica, para que de esta manera haya un sentido en la oración. Diversos autores han dado muchas clasificaciones en cuanto a los conectores. Yo les propongo esta. Por ejemplo, tenemos los conectores de causa. Veamos. Debemos cumplir con los procedimientos de seguridad debido a los continuos accidentes de trabajo. Observamos aquí el conector de causa debido a, pero podríamos utilizar en vista de o a causa de. Otro tipo de conectores son los de consecuencia. En la oración, trabajé mucho, por ello me ascendieron. El conector de secuencia sería por ello, pero también podemos utilizar otros como por esta razón o en consecuencia. Conectores de contraste. En el ejemplo, tenía el mejor currículum vitae u hoja de vida, pero no califiqué para el puesto. El conector de contraste es pero. También puede ser reemplazado por sin embargo o a pesar de ello, que son también conectores de contraste. Tenemos los de concesión. En el ejemplo observamos, a pesar de que me advirtieron, salí con ella. El conector de concesión sería a pesar de. Puede ser reemplazado por pese a o aun cuando. Conectores de adición. En la oración leemos, no solo comimos platos criollos, también degustamos varios dulces. ¿Cuál es el conector? También. Puede ser utilizado además o inclusive que tienen el mismo significado. Conectores disyuntivos. ¿Asistió a clases o faltó? El conector disyuntivo es o. También se puede utilizar o bien. Asistió a clases o bien faltó. Conectores condicionales. En el ejemplo leemos, trabajaré turno noche a condición de tener el fin de semana libre. ¿Cuál es el conector condicional? A condición de. Puede ser reemplazado por siempre y cuando, siempre que, en tanto que. Todas estas alternativas tienen el mismo significado. Conectores de equivalencia. Leemos el ejemplo. Nos esforzaremos en desarrollar la tarea asignada, es decir, pondremos todo nuestro esfuerzo para realizarlo. ¿Cuál es el conector de equivalencia? Es decir, puede ser reemplazado por o sea, en otros términos, en otras palabras, dicho de otro modo. Conectores de evidencia o énfasis. Falté una semana al trabajo. Obviamente, seré despedido.
El conector de evidencia o énfasis es obviamente. Podemos reemplazarlo por las siguientes expresiones que conectan la idea, como es obvio, sin lugar a dudas, de hecho, naturalmente, por supuesto. Conectores de orden. Leemos el texto. Toda computadora necesita 3 componentes básicos. En primer lugar, tiene un CPU. Segundo, cuenta con un monitor en el que se visualizan los resultados. Finalmente, es indispensable la presencia de un teclado o un mouse para el ingreso de los datos. Observamos aquí cuáles son los conectores de orden. En primer lugar, segundo y finalmente. Estos pueden ser reemplazados también por otros. Podemos decir, toda computadora necesita 3 componentes básicos. En principio, tiene un CPU. A continuación, cuenta con un monitor en el que se visualizan los resultados. Por último, es indispensable la presencia de un teclado o un mouse para el ingreso de datos. Conectores de secuencia temporal. En el ejemplo, primero lavas las papas, después las cortas finamente, luego las fríes. Los conectores de secuencia temporal son primero, después, luego. Estos pueden ser reemplazados por otros que signifiquen lo mismo. Y tenemos el ejemplo. Antes lavas las papas, enseguida las cortas finamente, después las fríes. En síntesis, los conectores más usados en la redacción de textos son a la vez, por consiguiente, ciertamente, consecuentemente, no obstante, en tal sentido, pero es el caso, ya que, porque, pero, luego, mientras, finalmente, así como. Estimado alumno, espero que esta clase haya sido de tu agrado y haya disipado tus dudas en cuanto a la redacción. Por otro lado, te recuerdo que si quieres ampliar la información, puedes ir a la unidad 1 del Manual de Técnicas de Comunicación Escrita. Muchas gracias por tu atención.